En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el primer programa de En la Caja, segunda temporada. Hoy tenemos el placer de recibir al rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza. Arturo Roberto Somoza, ingeniero agrónomo, rector de la Universidad Nacional de Cuyo, mendocino. Hijo del ingeniero agrónomo y ex decano de Ciencias Agrarias Arturo Lucio Somoza y de Graciela Calderón de Somoza, mujer también ligada a la universidad, Arturo Somoza nació el 5 de julio de 1950. Su interés por la política comienza desde muy joven, compartiendo esa pasión y un proyecto de familia con Adriana Ceretti. Es padre de 5 hijos: Victoria, Carolina, Alejandro, Mariana y Agustina, y orgulloso abuelo de 6 nietos, a quienes entrega gran parte de su tiempo libre, resguardando las vacaciones familiares o el día domingo para los asados o las pastas. Amigo de principios, según lo califican sus amigos, amante del fútbol, del tenis y de la política, tiene hoy a su cargo la gestión como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Cuyo, ámbito en el cual ha desempeñado gran parte de su carrera profesional y al que le ha brindado muchos años de su vida. Hoy entra en la caja Arturo Somoza. Bienvenido, Arturo. Un placer recibirlo en nuestro estudio. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Ingeniero agrónomo, decano, vicerrector, rector, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, cargos, títulos, padre, abuelo. ¿Quién es Arturo Somoza? Por Arturo Somoza. Bueno, yo parafraseando a una persona muy importante de los últimos años, diría que una persona común en un lugar particular, un lugar de alta responsabilidad. Yo diría que de alguna manera con un grado de azar, quizás. Porque cuando yo me recibí, mi primera idea era dedicarme a la actividad profesional. Tuve una chance antes de recibirme, cuando me faltaba poco tiempo, de entrar en una convocatoria que me hizo en ese momento el decano, que era de la Facultad de Ciencias Agrarias, el ingeniero Fidel Roig, a participar de un área que él quería desarrollar, que era una subsecretaría de Educación Permanente y Posgrado. A mí me faltaba una materia para terminar. Acepté gustosamente esa invitación y me puse a trabajar en un área emergente, que se empezaba a hablar en ese momento del concepto de educación permanente. Bien. Y que incluía claramente el desarrollo del posgrado en la universidad, que era muy incipiente, era de muy poco desarrollo, y particularmente en nuestra facultad. Fueron momentos difíciles porque al poco tiempo empezaron los cambios. Estoy hablando sobre finales del 74. Yo egresé, rendí la última materia en diciembre del 74, empecé en octubre. O sea, sin haberme recibido, hice algunos trabajos
Y luego vinieron los cambios. En ese momento, cuando el ingeniero Fidel Roig era decano de Agrarias, el ingeniero Roberto Carretero era rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Se produjo un cambio y asumió como rector el ICR, que era decano de Ciencias Económicas, y en Ciencias Agrarias asumió como decano mi padre, que había sido ya decano en la década del 50. Juntamente cuando Carretero había sido rector en la década del 54, cuando muere Ireneo Fernando Cruz. Me tocó la suerte, porque mi padre fue decano un poco más de un mes y medio, de recibirme cuando mi padre era decano y elegir como padrinos de carrera, que era es una tradición de la Facultad de Ciencias Agrarias, elegir a dos profesores como padrinos, a mi padrino, que era Roberto Carretero, padrino de bautismo, porque ambos vinieron juntos en esa época gloriosa de la universidad que condujo Ireneo Cruz de la UBA de la Universidad de Buenos Aires. Eran jefes de trabajos prácticos, mi padre en edafología y Carretero en dasonomía o silvicultura, que es el área que después me dediqué yo, que es el tema forestal. Y fueron de la gran cantidad de convocados que hubo a constituir esta universidad y a venir a concursar acá y a formar parte de esta universidad. Así que ese fue mi comienzo en la universidad, con una dedicación parcial, o semi-exclusiva, y me dediqué a la actividad privada, tratando de hacer desarrollos en la actividad productiva y comercial, con muy mal resultado. Fueron años muy difíciles desde el punto de vista económico, desde allí en adelante. Y recién en el 80 tuve la oportunidad y la probé de pasar a tener dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Agrarias, y de alguna manera mi vida se empezó a conducir hacia el área académica cuando no era mi interés inicial. Bien. Nosotros vamos a seguir hablando de estos aspectos que cruzan la vida personal, la vida política, la vida académica, la vida institucional, pero yo ahora lo invito a que compartamos el siguiente informe. Arturo Somoza es el actual rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Egresó como ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias en 1974 y completó el posgrado en especialización en docencia universitaria en 1997. Docente, director de numerosos proyectos, investigador y consultor, Somoza es un hombre de la universidad y de las universidades nacionales comprometido con la educación pública. En 2002, deja su cargo de decano para convertirse en vicerrector junto a María Victoria Gómez de Erice. En 2008, es elegido rector acompañado por Gustavo Kent, cargo en el que es reelecto. En septiembre del 2012, asume como vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, hasta que en marzo del 2013 toma la presidencia de ese cuerpo. Considerado en la UNCuyo como referente político e institucional, es además un hombre de gestión por una universidad más pluralista y democrática. Trabaja fuertemente por la integración regional e integración latinoamericana respecto a la educación superior, en los nuevos escenarios de la educación universitaria y las redes regionales e internacionales. Somoza propició los cambios para una nueva oferta educativa de alto impacto en el territorio. Lideró el desarrollo y la reforma universitaria, trabajo que se consolidó en el 2013, año que quedará en la historia de la UNCuyo al comenzar el proceso de reforma estatutaria más importante desde el regreso de la democracia. Las modificaciones concretadas tras numerosas instancias de debate en la Asamblea Universitaria afectarán directamente el modo de participación y acceso de la comunidad al gobierno universitario. En 2014, las elecciones directas y simultáneas en la UNCuyo sentarán los pilares de una universidad más democrática. En su gestión, Somoza propició y acompañó el Plan Estratégico 2021, la autoevaluación institucional y todos los procesos de diagnóstico y proyección que permiten pensar a la universidad como una institución más abierta, más inclusiva y más comprometida con la sociedad en la que está inserta. Si le parece, Arturo, hablemos un poco de su actualidad y pensando esto de que conocemos que recientemente estuvo en La Habana, en Cuba.
digamos, reunidos con universidades nacionales también de ese lugar, que nos ayudan o nos dan la clara señal de que empezamos a pensarnos más como unidad latinoamericana o pensamos en una educación que también refleje nuestra identidad, no tanto ya acotado a los modelos europeos, sino quizás a esta generación colectiva que se puede dar. Sí, de alguna manera fue La Habana la culminación de un proceso de 1 año y medio de intentar conformar una asociación que reuniese a las conferencias de rectores o asociaciones universitarias de cada país de Latinoamérica Caribe, entendiendo que es un espacio vacío necesario para conformar un mandato de la segunda Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó bajo el pedido o la gestión de la YESAL UNESCO en Cartagena de Indias en 2008, donde hubo una declaración que es altamente significativa para la educación superior latinoamericana caribeña y yo creo que un modelo para el mundo, con definiciones como que la educación superior y la educación en general es un bien público social y un derecho del Estado, una obligación por parte del Estado, un derecho que debe ser efectivizado, que debe ser cumplible, que debe ser realizable, no la lógica histórica de la universidad como formación de clases o de clases dirigentes de sectores elitistas, sino con la posibilidad de acceso a cualquier ciudadano de un país. Y en este tema creo que Argentina tiene un largo recorrido, tuvo obviamente su noche en el 76 y su momento grave en crisis en la década de los 90, pero es una referencia para toda América Latina, desde la reforma del 18, que impactó en toda América Latina, por la expansión de su sistema universitario, que es uno de los que tiene mayor cobertura en Latinoamérica, y también creo que tiene un liderazgo que a veces no lo valoramos y no lo hemos sabido asumir, y me parece que eso se está recuperando. La idea de esta asociación apunta a entender que en cada país, con distintas modalidades, con distinta realidad muy heterogénea de los sistemas universitarios, en algunos lados absolutamente pública, como en el caso de Cuba, otras con alta predominancia en la matrícula de la educación pública y gratuita, como Argentina y Uruguay, que están en el orden de 80% de cobertura de matrícula pública, pero otros con baja cobertura, creciendo como Brasil, que está en 25-30% de cobertura pública, y con muy baja como Chile, que tiene un 16% de cobertura. Esa heterogeneidad tiene una relación entre los consejos de rectores o asociaciones de rectores que tienen distinta formación y sus gobiernos. En algunos casos son relaciones muy buenas, en otros relaciones regulares, en otros muy malas. Hay situaciones críticas de los sistemas universitarios con los gobiernos, como podemos decir el caso de Venezuela, donde hay un quiebre muy fuerte en los sistemas universitarios. Bueno, yo decía que eso fue la culminación en La Habana y la visualización de esta asociación que tiene un viejo origen, pero que tuvo una etapa muy fuerte a través de un programa que se denomina Alfa Puente, que ya ha terminado, que se armó con el apoyo de la Unión Europea y que apuntaba a dar más fortaleza al sistema universitario. Yo diría con doble propósito. El propio sistema académico fortalecido en una asociación latinoamericana caribeña para poder dialogar con otros sistemas como el europeo, que tiene un espacio europeo de educación superior y tiene una asociación que es la EUA, la Asociación Universitaria Europea, pero también como un elemento muy coadyuvante del proceso de integración latinoamericano-caribeño, entendiendo que para nosotros la integración no es solamente económica, que tiene que ser fundamentalmente cultural, y que obviamente la Universidad de la Educación es un elemento significativo en la cultura de los pueblos. Sin duda. Otro de los aspectos que señalábamos en el informe es este proceso histórico que está atravesando la Universidad Nacional de Cuyo, y este hecho puntual de que por primera vez vamos a poder elegir a nuestras autoridades de manera directa. ¿Qué opinión le merece o qué sensaciones le genera este proceso y cuál es el panorama que avisora de cara al 2014, no ya ahora próximamente a las elecciones? Bueno, yo creo que este proceso fue la culminación de una secuencia de eventos que nos fueron llevando a la posibilidad en el año pasado de realizar la Asamblea Universitaria y modificar nuestro estatuto. Creo que hay un escenario que ha cambiado profundamente. Yo recuerdo algunas por haberlas vivido,
asambleas universitarias complejas, en algunos casos con violencia explícita, algunas otras en las cuales no participé, donde hubo situaciones muy duras para los asambleístas y casi una sensación de que era imposible convocar una asamblea universitaria. Esto fue cambiando fuertemente, evidentemente de mano de políticas nacionales que permitieron recuperar al sistema universitario y favorecer un clima de mayor armonía y mayor diálogo entre las universidades. Bien, sin duda esto nos va a permitir pensar y transformar la universidad, ¿no?, en lo que queremos, nuestra universidad. Una universidad más reflexiva, más inclusiva, esto que venimos promulgando de alguna manera. Nosotros nos hemos basado en la Argentina en el evento previo, que había 11 universidades que ya tenían elección directa, pero todas ellas eran mucho más nuevas y más chicas que nosotros. En realidad nosotros estamos siendo un poco un referente del sistema, porque somos la universidad más antigua y grande que aborda la elección directa ponderada, como en el caso nuestro. Bien. Así que hay muchos ojos de otras universidades puestas en nosotros. Bien, continuamos entonces con la charla, pero antes hacemos un brevísimo corte. Vamos al corte y ya regresamos. En esta gestión, la universidad analiza demandas y necesidades educativas de la región, tomando en cuenta las conclusiones de las investigaciones realizadas en la tercera evaluación institucional a través de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es obligatoria desde la vigencia de la Ley de Educación Superior. Además, trabaja en constante articulación con referentes calificados en el área de la educación, del Consejo Asesor Permanente, de funcionarios y dirigentes de distintos sectores. Para este proceso, se toma en cuenta también el resultado de una encuesta de 1.200 casos, donde los participantes respondieron sobre la visión que tienen de la universidad. Con los datos obtenidos, se elaboró un plan estratégico de desarrollo institucional direccionado a la oferta educativa integral que se proyecta a la provincia en los próximos 10 años. Esta idea apunta a aumentar la oferta en forma cualitativa, porque vamos a tener ofertas que no teníamos, pero también impacta en el aspecto cuantitativo, aumenta la posibilidad de inclusión, porque muchas de ellas son ofertas que están fuertemente demandadas desde universidades privadas, señaló Somoza en su momento. La universidad no solo vela por la educación de calidad y la formación de profesionales, sino que también presta especial atención sobre qué tipo de institución quiere ser. Son marcados los avances realizados en estos años en plan de becas, programas de inclusión y también en articulación con las políticas de inclusión nacionales. En materia de ciencia y tecnología, direccionó sus investigaciones para ser aplicadas a políticas de desarrollo. El proceso de transformación universitaria se acompaña con un plan de obras, donde se responde a un nuevo modelo de universidad. Medios de comunicación, desarrollo cultural y artístico, nuevas estructuras interfacultades para la enseñanza, Comedor de San Rafael y de Facultad de Ciencias Agrarias y Centro Tecnológico de Ciencias Aplicadas en San Rafael, entre otros. Arturo, ¿cuál cree que ha sido la fortaleza de su gestión? Es una buena pregunta. Yo creo que es haber leído las demandas y necesidades de la comunidad universitaria en consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad de Mendoza. Haber interpretado este momento y haber trabajado en esa dirección con rigor, en el sentido de ser autocríticos y saber que nuestra universidad está muy prestigiada y muy valorada, pero que tiene mucho que modificar y mucho que cambiar. Quienes estamos en la gestión siempre tendemos a ver el vaso vacío y sabemos la cantidad de cosas que quedan por modificar. Y a una práctica que ya se consolidó de varias gestiones, que es la llamada cultura de la evaluación. Nosotros ya estamos terminando la cuarta autoevaluación para someternos a una posterior evaluación externa de CONEAU. Es la universidad que tiene más evaluaciones en todo el país.
Y respondiendo a algunas críticas que tuvo este sistema, producto de que deviene de una ley de la década de los 90, pasando por encima de esas connotaciones que pudo haber tenido en origen, está claro que los procesos evaluativos significan una forma de responder a la sociedad sobre los recursos muy significativos que pone en el sistema educativo gratuito y que financia no solo los salarios de quienes participamos de esta institución, sino también toda la infraestructura y todos los gastos que esto requiere. Entonces tenemos que rendir cuentas a la sociedad. Esto es sin sacrificar la autonomía universitaria, por eso basado sobre la autoevaluación, la posibilidad que pares evaluadores, o sea, del mismo nivel académico, no externos al sistema universitario, puedan también darnos su visión externa y decirnos en qué cosas tenemos que mejorar, que este es el proceso evaluatorio. Esto ha sido muy útil para poder ordenar hacia dónde trabajar. Yo recuerdo siempre en la segunda evaluación, cuando era rectora María Victoria Gómez de Lice, el diagnóstico que nos planteaban era una visión de la universidad vista como una federación de facultades. Y planteaban la necesidad de una universidad mucho más holística, integrada, transversal, armónica y no fraccionada. Y creo que esta es una de las líneas muy fuertes que hemos trabajado, creando nuevas instituciones, con un trabajo muy armónico con los decanos en la comprensión de este tema, y creo que con la nueva oferta universitaria que tiene dimensión no solo de inclusión social, sino de inclusión territorial, con ofertas en el territorio y con carreras transversales que van a aprovechar las fortalezas que tenemos en otras disciplinas o en otras carreras, creo que vamos a avanzar mucho más en esta comprensión de ser una sola universidad, una sola persona jurídica que tiene una misión y una visión que cumplir. Recién usted señalaba el vaso medio vacío, decía, las personas que participamos en la gestión pública tendemos a ver el vaso medio vacío. ¿Qué le quedó pendiente? Yo diría que varias cosas me quedaron pendientes, que están en camino y que hay que profundizar. Yo creo que es un desafío para toda la Argentina y nosotros nos escapamos a ello de hacer más esfuerzos sobre el sistema científico-tecnológico y la posibilidad de impactar más realmente sobre las condiciones de vida de los argentinos y de los latinoamericanos. Hay una mutación, un cambio muy fuerte que se viene dando, pero que tiene por la naturaleza del sistema tiene mucha inercia. De salir de la lógica de que la valoración solo está en los papers de connotación internacional, lo cual no hay que negarlo de ninguna manera, que equipos consolidados puedan hacerlo, sino en que hay que entender que hay otros enfoques de la investigación, del desarrollo, de la transferencia que tienen impacto en la vida real diaria y que no por tener trascendencia mundial no dejan de ser valiosos. El propio sistema de evaluación científico viene cambiando fuertemente en este sentido y también la incorporación de los modos de evaluación diferenciados para las llamadas de enfoques blandos, digamos, no duros de la ciencia, los enfoques sociológicos, humanos, sociales, que tienen otra lógica evaluatoria y que tienen tanto o más que aportar para el cambio de la sociedad. Entonces yo creo que esa transformación está en camino, falta todavía trabajarla mucho más para poder impactar realmente en la modificación para bien de las condiciones de vida de nuestra comunidad. Bien, en este programa, independientemente de la charla que solemos tener con los entrevistados y los informes que acompañan también el desarrollo del programa, salimos y le preguntamos a la gente. En este caso, la comunidad universitaria participa en la siguiente pregunta. Señor rector, dado que las universidades argentinas han recibido del Poder Ejecutivo en estos años una mejora muy importante desde el punto de vista presupuestario, que ha llegado alrededor quizá del doble del presupuesto previo en cuanto a poder adquisitivo real. Quisiera preguntarle si usted cree que efectivamente las universidades argentinas han hecho un uso suficientemente fecundo y suficientemente bien dado de estos recursos, y lo mismo en singular en relación a la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, yo creo que esta pregunta de alguna manera tiene una respuesta parcial en lo que yo planteaba antes, claro. O sea, uno de los elementos a considerar. Creo que hemos hecho en nuestra universidad innovaciones importantes e introducción de nuevas lógicas como la de los programas sociales, el compromiso
estudiantil y docente con la sociedad a través de muchísimos programas como los Mauricio López, los Gustavo Ken. Hay muchísimos programas en los cuales se involucra con la realidad social. Creo, como decía más temprano, que todas esas instituciones, recordemos que la universidad junto con la iglesia son de las universidades más tradicionales y antiguas, que viene de la Edad Media, y que eso tiene una doble lectura, la permanencia en el tiempo, pero también la inercia de sus cambios. O sea, la propia naturaleza de la libertad de cátedra, del sistema transversal, y particularmente en el sistema argentino del autogobierno, con autonomía universitaria, le da una consistencia y una personalidad social muy significativa, pero también el riesgo de autonomizarse o de pretender llevar a un plano de la soberanía en vez de la autonomía bien entendida. Venimos manejando mucho el concepto de autonomía responsable, que significa que este privilegio que nos da el pueblo argentino a través de la Constitución Nacional y la ley, que nos da esta valoración absolutamente distinta de todas las otras instituciones del Estado, debe ser muy bien empleada con absoluta responsabilidad. Yo creo que estamos en el camino del cambio, pero por supuesto que esto tiene inercias y tiene actores, como siempre, que están en la avanzada y otros que están rezagados en este cambio. Bien. Quisiéramos unir la política y la juventud teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero, que usted se interesó por la política desde muy joven, ¿no? Tiene como un interés muy apasionado, si se quiere. Y por otro lado, que en sus gestiones ha tendido a incluir a los jóvenes. ¿Qué rol le cabe a los jóvenes en la política? Bueno, yo creo que esta incorporación tiene quizás dos vertientes. Una, el necesario trasvasamiento que tiene que haber en las instituciones como esta. La universidad no tiene todavía una escuela de formación dirigencial propia para su propia gestión. En realidad uno se forma en la acción. Por el sistema de elección se eligen representantes de los distintos claustros que no tienen una formación específica, salvo algunas carreras, digamos, más afines a la gestión. El resto, soy ingeniero agrónomo, provenimos de otras formaciones que no necesariamente nos dan elementos para la gestión. Allí hay, como en todos los casos, hay condiciones naturales y propicias para gestionar, vocación política y vocación de gestión, pero también hay formación, digamos, más rigurosa para trabajar y experiencia, que es el otro tema muy significativo. Por eso, si bien el universo de elegibles es amplio, sabemos que en la realidad el concreto es mucho más reducido, porque en general se busca gente para la función que ya tenga algún antecedente consistente, porque, como siempre se ha dicho, un gran docente no necesariamente puede ser un buen gestor, o un gran investigador no necesariamente va a ser un buen gestor. En el caso mío, tuve que ver con una generación en el año 70 que entró muy fuertemente en la política en un interregno que fue la salida de un gobierno militar, el retorno del general Perón a la Argentina, un llamado aluvión zoológico de incorporación de jóvenes muy fuerte a la política, preocupados por la suerte de la nación, y la formación muy sistémica como cuadro político. Fue realmente muy fuerte en todo el país, y la universidad nuestra no fue ajena a ello. Luego vivieron noches largas que evitaron que esto se pudiera sistematizar, y yo creo que en el renacimiento que nos genera estos 30 años de democracia empieza a haber de nuevo una juventud maravillosa que quiere involucrarse con la suerte de la nación, no solo con construir su propio destino, sino participar de una construcción colectiva. Y yo creo que es imprescindible esta relación entre quienes estamos en los términos de nuestra carrera, que tenemos una experiencia consolidada, quizás irreproducible por lo que vivió la Argentina y que esperemos que no vuelva a vivir, y que debe ser transferida. Y en esto yo me siento muy regocijado en el diálogo con los jóvenes, porque de alguna manera veo reflejado en sus preocupaciones muchas de las que tuve en esa edad, pero también veo que son ávidos de recoger experiencias para no cometer errores que pudimos haber cometido nosotros. Bien, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora, si le parece bien, lo invito a un corte. ¿Cómo no? Vamos a un corte, ya regresamos. Access.
Access. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¿Quién fue Perón para Somoza? Para mí un maestro, si bien no tuve relación personal con él, lo vi solamente una vez, el 1 de marzo del mismo año que murió. Pero lo he leído mucho, creo conocerlo mucho. Por supuesto que he tenido otros maestros más cercanos a mí, digamos, con los cuales he podido hablar, tener largas tardes y noches de conversaciones, de actos, de reuniones, de formación. Pero bueno, el único que ha sido 3 veces presidente de la Argentina constitucional, un referente significativo, todavía no valorado suficientemente en el mundo, de las corrientes políticas del siglo pasado, es la única corriente política que subsiste, no hay otra. Todas las demás, el gaullismo o cualquiera de las otras que fueron propias de esa época, de mediados del siglo pasado, prácticamente han desaparecido. Y sigue siendo un determinante de la política argentina, aún después de muchos años de haber desaparecido físicamente. Un hombre, por supuesto, como todos los hombres, con virtudes y defectos. Y creo que desarrolló un pensamiento que tiene que ver absolutamente con el desarrollo de los últimos pensamientos de estos últimos años. Una idea que él decía que su visión la había leído del pueblo, que él no había creado nada, que solo había interpretado al pueblo argentino. Y yo creo que el peronismo está muy fuertemente vinculado a la naturaleza del ser argentino. Y no estoy hablando ni del Partido Justicialista ni de ninguna estructura política, estoy hablando del peronismo como fenómeno político y social. ¿Usted se define como peronista? Sí, absolutamente. ¿Y qué características? Pero no soy afiliado, fíjese usted. Bien, ¿por qué? A ver, en nuestra formación diferenciábamos claramente, y Perón lo hacía, al partido político como un instrumento electoral y al movimiento como el concepto que hay que manejar, que tiene que ver con un acto voluntario, un acto libre, sin obsecuencias y sin condicionamientos, y que uno debe hacer en la vida lo que considera que debe hacer, no debe renunciar a sus ideales. ¿Eso es lo que lo hace peronista a usted? A mí sí, a mí absolutamente, me da mucha libertad. Me da mucha libertad y me da mucha libertad en la acción, porque comprender esto significa entender que no son las formas, sino que son las esencias lo que determinan, y que es la única posibilidad de salir del sectarismo. Perón peleaba contra el sectarismo y peleaba contra la obsecuencia, teniéndola que padecer. Entonces yo creo que siempre en la gestión uno tiene estos riesgos, los riesgos de ser sectario y los riesgos de tener obsecuencias que son propias de la naturaleza humana. Poder distinguir este tema, poder diferenciar este tema, poder diferenciar lealtad de obsecuencia no es tan sencillo. Y la gestión siempre trae soledad, trae un momento en que uno está solo en la decisión, que puede tener asesoramiento, que puede tener consejo, pero que tiene que tomar una decisión, hacerse cargo de ella. Por eso uno tiene que construir cierto grado de sabiduría. Que no es alimentar el egoísmo, el ego o la vanidad, sino tratar de entender que uno tiene un paso por la vida, que tiene una misión que cumplir y que en algún momento, como me está ocurriendo a mí, se cierran los ciclos y tiene que prepararse para cerrar un ciclo. ¿Con Perón le pasa algo similar que lo que le pasa, por ejemplo, con Néstor Kirchner o con figuras así tan fuertes, tan representativas? Yo no diría que similar. No creo que Kirchner lo pueda enfrentar con Perón. Creo que Kirchner es el emergente, así como Perón dijo que surgían líderes
muy periódicos. Él hablaba de que cada 100 años surge un liderazgo de esa naturaleza, objetivándose a sí mismo. Creo que hay liderazgos carismáticos que marcan fuertemente a una nación y después hay liderazgos políticos que son más propios de un momento. Creo que, así como antes el antecedente del peronismo fue el irigoyenismo, el movimiento nacional se va a ir recreando y va a ir apareciendo en distintas formulaciones. O sea, yo creo en el peronismo esencial, no en el peronismo formal. O sea, creo que va a tener distintas expresiones porque la sociedad cambia, se modifica, lo que se mantienen son algunos valores, pero obviamente las formas de expresión cambian. Entonces, yo no lo compararía a Néstor Kirchner con Perón. Yo digo que es el emergente de un momento de crisis muy fuerte de la Argentina, que llegó, como él dijo, sin renunciar a sus convicciones, que ha sido un hombre absolutamente lo que se necesitaba en ese momento para consolidar el Estado. Yo diría un hombre terco, y se necesitaba un hombre terco en ese momento. Era la posibilidad de recuperar el Estado argentino, era una voluntad férrea en temas en el que yo realmente no lo creía en ese momento posible, que era renegociar la deuda externa. Claro. Me parecía que no había condiciones geopolíticas como para hacerlo y su terquedad lo logró. Entonces yo lo admiro por esa situación de haber podido manejar una situación tan difícil como esa. Lo saco del plano de la política, lo llevo al plano de la familia. Amigo de sus amigos, hombre de principios, familiero. Así lo califica su entorno, su familia, sus amigos. Lo invito a compartir el siguiente informe. Su entorno lo califica de familiero. La gestión le deja poco tiempo para compartir con los suyos, pero esos momentos son casi sagrados. Sus hijos reconocen que el amor que se tienen entre los 5 hermanos se debe al amor que le dieron sus padres. Los Somoza se juntan los domingos alrededor de la mesa familiar. Asado o tallarines negros con frutti di mare suelen ser las opciones elegidas, preparadas por el mismo rector. Sus hijos recuerdan que Arturo los llevaba de vacaciones o a escalar cerros o de campamento y que siempre inventaba juegos para entretenerlos. A Victoria, Carolina, Mariana y Agustina les enseñó a jugar al fútbol para formar equipo con Alejandro, su único hijo varón. Es inolvidable el recuerdo del viaje al sur donde Somoza les explicó variedad por variedad los árboles del lugar y donde les pidió que cada uno llevara su música. En el auto se iban turnando los gustos musicales. Así pasaron los Beatles, Serrat, Stevie Wonder y rock nacional. Cada uno tenía su momento y el otro tenía que escuchar aunque no le gustara. Y esto no era solo para ejercitar la escucha o tener un gusto más amplio. Sus hijos sostienen que con pequeños detalles les estaba enseñando a ser democráticos. Se imagina que yo acá no puedo ni hablar. Una sorpresa y un regalo. Muy agradecido por ese momento. Bueno, tengo una familia maravillosa, 5 hijos, 6 nietos, 4 mujeres y un varón de hijos y 4 nietos y 2 nietas. Así que compensamos un poco. Y todavía posibilidades de más. Seguramente. Tengo 2 sin casar. Bueno, he escuchado de alguna manera con sorpresa, porque quizá en la vorágine a uno le cuesta reflexionar en cómo es la relación con sus hijos y con su familia. Lamentablemente, la contracara de responsabilidades como esta significa irremediablemente tener poco tiempo disponible. El tema es tratar de que ese tiempo sea de calidad. Y la verdad que me siento reconfortado por lo que dicen mis hijos y mis nietos. Nos contaron una anécdota muy divertida que tenía que ver con los Forlisi.
de un viaje, si mal no recuerdo, de a Chile. que se quedaron sin nafta y tuvieron que traer el auto. ¿No las recuerda? Sí, ese era, bueno, eran las épocas de las vacas flacas. Yo tenía un Ford Falcon, no verde, rojo metalizado, y andábamos siempre con la nafta justa. Y se nos ocurrió dar una vuelta por el circuito de Papagayo, y cuando estábamos en la parte más alta nos quedamos sin nafta. Así que nos mandamos cuesta abajo, y no había estación de servicio hasta el centro de la ciudad. Y mi compadre, Roberto Forlisi, mi vecino, muy bien hasta que llegamos a los portones, pero cuando empezamos a encontrar los semáforos se complicaba. Se complicó, claro. Entonces Claro había que que frenar y bajarse del auto, volver a empujarlo para poder seguir con la pendiente hasta prácticamente cerca de la Plaza de Independencia, donde ya casi no había pendiente, y de poder llegar hasta el Automóvil Club para poder cargar nafta. Entonces, en algunas que veníamos despacio, mi compadre se bajaba rápidamente de la puerta y se ponía en la calle y paraba el tránsito para que pudiéramos pasar. Así que fue una anécdota que tiene que ver con haber podido tener esta vida social y de amigos aún en las malas, pero también muy divertida. Sin duda. Una preguntita más de la gente. Sí, cómo Lo no. vemos. Si tuviste algún secreto para criar a tus 5 hijos y dejar que cada uno tuviera la libertad para elegir su camino. Si bien sabiendo que lo hiciste con mi mamá, pero ¿qué secreto tuviste vos como persona? No era cualquier gente. No. ¿Quién es? Y justo mi hija menor, Agustina, que estudia teatro y que a mí me sorprende porque no tuvo un ambiente artístico en la casa, así que evidentemente ha sido su clara vocación. Quizá indirectamente a través del gusto por la música, por algunas cuestiones, pero mi señora es maestra y después recibió licenciada en educación elemental y especial, y obviamente yo siempre aposté a la libertad, tanto así que ninguno de mis 5 hijos siguió la agronomía. Es una expresión clara de que no influí en sus gustos, y creo, no sé en cuánto consciente, en cuánto inconsciente, que uno tiene que educar con el ejemplo y no tanto diciendo, sino haciendo. Esto no significa que en algunos momentos haya que hablar en serio con los hijos, pero creo que enseña mucho más la conducta que el decir lo que hay que hacer. Bien, rector, bueno, para nosotros era también una forma de homenajearlo tras tanto tiempo de gestión. Le queremos agradecer su tiempo, su predisposición, el que se haya acercado al canal para charlar con nosotros. Realmente muy agradecidos. Bueno, yo muy agradecido porque la verdad que he tenido sorpresas muy agradables de los cortos que desconocía y me he sentido muy cómodo, así que también muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegó este programa de En la Caja segunda temporada. Podés verlo, descargarlo a través de nuestra página web www.señalu.tv o podés seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Access. Entendiendo que para nosotros la integración no es solamente económica, que tiene que ser fundamentalmente cultural y que obviamente la Universidad de la Educación es un elemento significativo en la cultura de los pueblos.